Se encuentran con nosotros los miembros y la miembro del colectivo Mora el día de ayer exigieron un alto al genocidio en Gaza. Les damos la bienvenida a Cristina Pirker, profesora investigadora, a Víctor Rosiles y a Octavio Ugalde, que son estudiantes de la maestría en Sociología Política del mismo Instituto Mora. Muy buenos días y bienvenidos al programa. No sé si tenemos problemas ahí de audio. ¿Sí nos escuchan? Ahora sí, otra vez. Sí, te estamos escuchando. Ok, bueno, pues les damos la bienvenida aquí al programa de Contralínea a los tres para hablar sobre el tema de pues Gaza, este conflicto y este genocidio que hay en la Franja de Gaza que ya lleva más de un año. Ustedes son parte de un colectivo y nos interesa sobre todo empezar a hablar sobre también varios aspectos. Primero, empezar con cualquiera de los tres. ¿Cómo fue el día de ayer en las acciones que tuvieron frente a CONACYT? A ver quién. Empiezo yo entonces. Bueno, o sea, primero, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. También gracias, Aníbal, por coincidir aquí contigo en este espacio. Bueno, la actividad ante CONACYT fue el 29 de noviembre, que fue el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestina, para apoyar, digamos, la lucha por una Palestina libre y en contra del genocidio que actualmente se hace en Gaza. En este evento nos reunimos profesores, profesoras de diferentes centros públicos de investigación, académicos, estudiantes y también trabajadores y trabajadoras de diferentes centros públicos de investigación para entregar un pronunciamiento exigiendo la ruptura de relaciones académicas con instituciones en Israel. Y bueno, entregamos este pronunciamiento en la Secretaría de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Y también, digamos, hicimos un acto de protesta frente a CONACYT para exigir, digamos, esta ruptura de relaciones con Israel. No sé si Octavio o Víctor también quieren, digamos, añadir algo a este aspecto. Muchas gracias. Igualmente, bueno, lo que se hizo aparte de pronunciarnos en el meeting fue invitar a varias instituciones que también forman parte de la red de centros públicos, pero también universidades públicas como la UNAM, la UPN y también asistieron compañeras y compañeros del Colmex para poder pronunciarse pues por la necesidad de romper las relaciones académicas y de licitación y también para responder a digamos que toda la difamación y toda la presión que hubo debido a que diversos medios estuvieron difundiendo una nota en donde había firmas de intelectuales que se oponían a la decisión del Colmex, ¿no? De romper estas relaciones. Y pues bueno, estamos en espera de poder agendar una reunión para poder pues dar avance, ¿no? A esta ruptura de las relaciones y poder seguir avanzando con la agenda, ¿no? Que implica que las instituciones de educación pública y los institutos de investigación pues no son neutrales, ¿no? Ante un conflicto armado en donde evidentemente Israel, con todo el peso y todo el financiamiento de Estados Unidos, pues está asesinando a miles de personas y despojándoles. Ujú. Víctor, no sé si quieres hacer un comentario respecto a este tipo de aspectos y también de una vez voy lanzando la pregunta para ti, Víctor, y para una siguiente ronda. El tema de cómo vive la academia este tipo de conflictos. Vemos esto que mencionaba Octavio. Por un lado, este Colegio de México haciendo esta declaratoria y por otro lado también otro tipo de intelectuales defendiendo lo indefendible que es esta incursión y este genocidio en Gaza. ¿Cómo vive la academia este tipo de aspectos y sobre todo poner el foco de atención en que no hay un consenso dentro de la misma academia en torno a este genocidio? Muchas gracias. Coincido mucho con los comentarios de mis compañeras, de mis compañeros.
Y terminando la experiencia de la necesidad de la convocatoria, además de estos centros públicos a los que se les hizo el llamado y la invitación a que acudieran también a compartir el momento del meeting, al mismo tiempo realizamos otras actividades dentro o durante el mismo meeting de convocar a las personas que se encuentran a los alrededores, trabajadoras, trabajadores, que muchas veces se quedan fuera, digamos, de la discusión de por sí de nicho que resulta ser la academia. Entonces también tratamos entre nuestro pequeño grupo de brigadistas y repartiendo información para poder también acercarnos a las personas que están todos los días alrededor del instituto o alrededor del CONACYT específicamente, para que pueda ser un poco más cercano. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta que nos planteas respecto a cómo se vive en la academia. No es homólogo, no es una experiencia que pueda ser homologable precisamente en esta necesidad de disputar también esos espacios y esos discursos. Se da en la sintonía en donde hay una convergencia por parte de las élites, por parte de las clases hegemónicas, que obviamente no es eso una forma como tan generalizable a todas las formas de experiencia, pero que sí mantienen estas relaciones por unas cuestiones tanto de conveniencia, de cercanía, no tanto en estricto sentido al Estado de Israel como forma particular, sino como el clivaje histórico-político que resulta de, el entramado norteamericano en la región, en esa parte del mundo. Y bueno, nosotros al estar tan cerca de Estados Unidos, nos repercute de manera directa tanto por convenios como por asociaciones, por tratos, además de estos aspectos académicos, solo por mencionar una información también aledaña a la población o a la sociedad civil. Mecorat, que es una de las más grandes empresas de tratamiento de agua en Israel, también, al menos desde 2014, ha tenido tratos con Conagua aquí en la Ciudad de México para poder diseñar, implementar y manejar nuestros sistemas de agua. Entonces, no solamente se encuentra dentro de esas esferas y ahora sí aterrizándolo en cómo lo vivimos, bueno, al no ser una forma tan visible, tan notoria, directa, sino que está en esta forma sublimada a través de otras capas discursivas, muchas veces se nos queda de lado. Sin embargo, cuando empezamos a escarbar en estas formas concretas, en estas formas de los convenios, de quiénes están financiando, eso determina también muchas veces las directrices de muchos proyectos. Decía una investigadora, no, lo que pasa es que nosotros no trabajamos para Estados Unidos. Hicimos un concurso y ahora estamos trabajando para Estados Unidos, pero nosotros no trabajamos para Estados Unidos, sino que entramos por concurso. Y bueno, pensando en esta que no es una cuestión de la neutralidad de la ciencia, este tipo de convenios, este tipo de acercamientos nos lleva a tener aterrizo esta, una forma de experiencia contradictoria en la que si escarbamos un poco nos vamos a dar cuenta que sí hay una serie de lineamientos e intereses específicos para que no se hable, pero también hay otra serie de intereses necesarios para expresar, para también poder denunciar esto que bien mencionabas como algo indefendible precisamente. Entonces, ese es un poco también de una experiencia en la que no es una experiencia heterogénea, pero sí es una necesidad compartida el poder hacer claro, público, la denuncia ante este genocidio. Gracias. Y bueno, ahí Cristina, también el tema de los distintos conflictos que tiene el mundo. Estamos hablando ahora particularmente del tema de este genocidio en Gaza, pero también está el otro tema que es el conflicto en Ucrania y en la academia particularmente, digo, por otros espacios me ha tocado que hay revistas que incluso impiden que se hable de este tipo de aspectos o que incluso llegan a rechazar artículos también cuando se hablan de este tipo de situaciones. Entonces, en la academia también, y por eso iba también la pregunta, en la academia también se viven este tipo de prácticas por parte de universidades, por parte también de institutos, de impedir que se hablen de este tipo de aspectos. En este caso en particular, en las distintas instituciones con las que ustedes tienen contacto, no solamente el MORA, sino también el CIESAS y la UNAM. ¿Cómo viven esta parte cuando ustedes deciden hablar de este tipo de conflictos en el mundo? Sí, muchas gracias, Aníbal, por esta pregunta, porque yo creo que efectivamente es muy importante señalar que la universidad o las universidades, los espacios académicos no son espacios neutrales, ¿no? O sea, aunque muchas veces se nos plantea
que justo la academia debería ser un espacio donde se pueden, digamos, enfrentar todas las posiciones y que tiene que ser como un espacio libre para la deliberación, como muy este ideal habermasiano, ¿no? O sea, de un espacio para el discurso público libre de poder, pero en la realidad no es así, ¿no? O sea, lo que hemos visto justo, lo que tú mencionas en la manera como se tratan diferentes conflictos globales en la academia, podemos ver que hay censura y que hay, digamos, la intervención por parte de intereses políticos en este espacio supuestamente libre, ¿no? Y yo creo que justo comparar cómo se está tratando el conflicto entre la OTAN, Rusia y Ucrania, ¿no? Cómo se está tratando, cómo ahí creo que de manera legítima e importante se está condenando la intervención rusa en Ucrania, ¿no? Entonces ahí hay como una postura y en el caso, digamos, de la agresión israelí en Gaza o también en Líbano, ¿no? O lo que también ahora vemos, digamos, cómo Israel aprovecha la situación en Siria para avanzar, digamos, en ocupar los territorios en el Golán. Entonces ahí sí vemos un doble tratamiento, porque ahí la condena a Israel es mucho menos unánime que en el caso, digamos, de la condena a Rusia, en el caso de Ucrania, y también los que promovemos, por ejemplo, el boicot académico de Israel, sí nos enfrentamos justo a cuestionamientos de que queremos politizar el espacio académico, que promovemos, digamos, la intolerancia e incluso, digamos, la acusación respecto al antisemitismo, mientras no se menciona que la mayoría de las universidades israelíes, como justo la Universidad Hebrea en Jerusalén, que digamos, donde fue cancelado o suspendido el convenio entre el Colmex y esta universidad, participa, digamos, en la formación técnica digamos, de militares, digamos, del ejército israelí y tiene muchos otros vínculos, digamos, con el ejército y con los organismos de inteligencia, digamos, israelíes que oprimen y controlan al pueblo palestino. Entonces, efectivamente, no hay, digamos, esta neutralidad de la academia. Tengo de todas formas también señalar que digamos que la universidad en México, el espacio universitario, es muchísimo más, digamos, abierto que y más libre para la discusión y para las diferentes posiciones que las universidades, por ejemplo, en Europa, donde efectivamente, digamos, el boicot académico es imposible, ¿no? O sea, los que promueven el boicot académico no pueden, digamos, pierden plazas, pierden becas, pierden posibilidades, digamos, de publicación. Última parte que mencionas, Cristina, para pasar contigo, Octavio, es, pues, digamos, parte de las consecuencias que tiene este tipo de aspectos. Lo decían ustedes bastante claro. No puede haber una academia neutral. Hay intereses también políticos e incluso hasta económicos en este tipo de aspectos, como mencionaba Víctor hace un momento. Y preguntarte particularmente, Octavio, desde los estudiantes, desde las y los estudiantes, cómo viven este tipo de aspectos también al momento, pues, de hacer su labor de investigación. Es parte también de lo que hacen al estar estudiando, en este caso en el Instituto Mora. ¿Cómo lo viven? Sí, muchas gracias. Pues bueno, la experiencia de la guerra y el genocidio a un año que deja ver más de 70 años de opresión y de dominación colonial de Israel hacia Palestina y en particular a países de Medio Oriente, pues sí ha impactado no solo en las investigaciones, sino en la manera en la que abordamos las clases, en la manera en la que discutimos los conflictos sociales y no puede estar al margen jamás de del análisis como el problema de Medio Oriente, ¿no? Y más cuando acaba de haber una reciente renovación de la presidencia por parte de Trump en Estados Unidos, de que se hace más evidente una crisis de la hegemonía
y que de alguna manera impacta en la región de América Latina, en las universidades y en países que de alguna manera no pueden poner freno, ¿no? En ese sentido, la participación estudiantil evidentemente dentro de las aulas sigue siendo limitada y es por eso que se han dado articulaciones entre docentes, trabajadoras, trabajadores, entre estudiantes de diferentes universidades, centros públicos, para articular esfuerzos y sumarnos al llamado de BDS, ¿no? Creo que este llamado es la tarea mínima que como estudiantes, que como docentes, que como instituciones tenemos para poder frenar esta guerra y también para posicionarnos frente al conflicto, ¿no? Evidentemente que es limitado incluso lo que se podría hacer en el BDS, pero ya es un impacto muy fuerte llamar a estudiantes a que se posicionen, a que firmen un pronunciamiento. Y cabe decir que, bueno, el colectivo Mora es uno, está el CIESAS, está el CIDE, está el Colmex, está la Asamblea Interuniversitaria y Popular con Palestina, está la Plataforma Común con Palestina, es decir, hay un conjunto de espacios en donde estudiantes convergemos con docentes, trabajadoras, trabajadores y presionamos en común, ¿no? Aunque pareciera que están un poco ahí divididas, no, en realidad estamos sobre una misma línea y evidentemente que el genocidio y la guerra marca nuestras vidas, marca nuestra experiencia estudiantil y también marca las investigaciones. Entonces, esta tarea implica también el llamado incluso a convertir los espacios de investigación en espacios libres de apartheid, ¿no? Como un llamado internacional para que también las instituciones, digamos que asuman un compromiso de no comprar discursos, ¿no? Y de no seguir financiando y generando licitaciones a empresas que sí, en efecto, está demostrado que están financiando la guerra en apoyo con Estados Unidos, ¿no? Entonces es un poco como lo vivimos, el análisis no solo se da dentro de las aulas, se da en los espacios de discusión asamblearios, en los espacios de colectivos, y creo que esto hace que la academia sea más crítica, ¿no? No podemos separar lo que se estudia de la realidad, ¿no? Y esto siempre tiene que estar como de alguna manera en constante dinamismo, pues para hacer de las investigaciones críticas, hacer de las investigaciones responsables y éticas con el momento que vivimos. Bueno, estos aspectos que tocas ahora en tu participación, digamos que permiten ver también en gran medida cómo los estudiantes y las estudiantes viven este tipo de aspectos. Y para ponerles un poco más de contexto, hace unos días estábamos hablando acá en el programa con otra investigadora, con la doctora Ornella de Gasperín, y nos mencionaba ella en su análisis también cómo incluso este tipo de conflictos, los dos, tanto en Ucrania y particularmente el de Gaza, pues tienen también consecuencias y que afectan también al cambio climático por la cantidad de bombas que se han tirado en estos dos conflictos. Particularmente es desastroso lo que sucedió en la Franja de Gaza, la cantidad de bombas que cayeron ahí en este territorio en tan solo un año no se equipara a la cantidad de bombas que se tiraron, para poner, digamos, un dato más, con la cantidad de bombas que se tiraron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para dimensionar también cómo los conflictos en los últimos 80 años han sido modificados y cómo también este tipo de intereses pues tiene consecuencias. Tan solo la doctora Gasperín daba el caso de el cambio climático y nos mencionaba que por este conflicto al menos 60,000 personas en el mundo tendrán un efecto directo como parte de la contaminación, pero también nos mencionaba otro tema que es particular, la forma en la que los medios de comunicación han informado a la población el tema de Ucrania y el tema de Gaza, y cómo hay muchas más notas de información con respecto a los niños ucranianos que mueren en el conflicto y a los niños que mueren en el territorio palestino. La cobertura mediática es totalmente asimétrica. Y parte también de lo que ustedes están haciendo, pues es romper este tipo de cerco mediático que hay con las declaraciones y con todas las actividades que ustedes tienen. Víctor, particularmente preguntarte a ti, ustedes hicieron una declaración como colectivo que tiene 4 puntos y hace un momento Octavio mencionaba esta campaña internacional BDS y quería preguntarte qué significa también para que la audiencia tenga un mayor conocimiento de lo que es esta campaña. Claro que sí, muchas gracias.
BDS son unas siglas en inglés de una iniciativa también, creo que Octavio ya lo mencionaba muy acertadamente, igual la doctora Pirker, que este conflicto no inició hace un año. Y también, nada más para aclarar algunas cuestiones, evidentemente el conflicto en Gaza no es una guerra, es un genocidio, porque para que pueda considerarse como una guerra en el entendido de las leyes marciales, tendría que haber una simetría entre las fuerzas encontradas. Y lo que observamos en Gaza, a diferencia un poco, porque tampoco es menor, ni puedo comparar el dolor, no se trata de eso, sino de la simetría de las fuerzas, de lo que sucede en Ucrania. En Gaza hay una completa simetría entre las partes agresoras, agredidas, y por eso se le clasifica como un genocidio. Entonces, este proceso de genocidio, de invasión territorial, que lo podemos encontrar desde hace más de 70 años con el Nakba, hace que a principios de la década del siglo XX, bueno, a principios del siglo XXI aparezca un movimiento que se trata de las siglas en inglés, BDS, boicot, desinversión y sanción. Boicot de todos estos tipos de arreglos que pasan por debajo de las líneas mediáticas para que puedan entrar hacia la discusión popular y que efectivamente, como ya se mencionó, tienen tanto intereses políticos e intereses económicos de fondo de desarrollo de tecnologías, de formas de pensamiento, de creación de narrativas, desinversión para precisamente también afectar a estos intereses económicos planteados a nivel mundial, donde hay muchísimas empresas transnacionales que reivindican tanto a nivel ideológico como a nivel operativo este tipo de reproducciones. Algunas de estas empresas son HP, eh, otras de estas empresas más de calle son Starbucks. Entonces, esta noción de desinversión es una manera también de afectar estos a nivel, decía Octavio, como el mínimo necesario, a nivel, digamos, marginal, microscópico, pero que al final suma, de que estas empresas también tengan digamos, una afección en lo que más les importa, que son sus ganancias. Y sanción nos lleva una vez más al terreno de la geopolítica y de la diplomacia internacional, donde los estados, cuando cometen faltas de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad, como es las declaratorias de guerras asimétricas, donde no hay una equivalencia de conflictos, donde a todas luces no se puede aseverar, como lo hace el Estado sionista de Israel, de que se trata de una legítima defensa. Bueno, la sanción también nos lleva a que desde a nivel Estado pueda existir un posicionamiento claro de rechazo, de denuncia, porque yo sé que esto puede sonar muy apocalíptico o incluso muy alarmista, pero permitir que un genocidio de esta naturaleza se extienda, se emparce y pase impune es una amenaza latente y constante para todas las clases subalternas que existimos en el mundo. Entonces, el boicot es una manera vuelvo a insistir, el BDS, boicot, desinversión y sanción, son una manera de establecer un piso mínimo de oposición, de denuncia y posicionamiento contra estas formas de intervención que hay que decirlos con todas las letras, imperialistas, colonialistas, neoextractivistas, cuyos propósitos, además de los ideológicos que se encuentran establecidos en la intervención Israel contra Gaza bajo su ideología sionista, bueno, también nos lleva, insisto, una amenaza subyacente, clara, para todas las clases subalternas que nos encontramos. Dígase, ni siquiera en una forma de resistencia, porque la mayoría de los ataques que se han dirigido han sido contra población desarmada, refugiados y desplazados. Entonces, el componente ético creo que es lo primero que nos tiene que mover, porque como estudiantes, como investigadores, ¿para qué estudiar si no es para cambiarlo? ¿Para reproducirlo? ¿Para legitimarlo? Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que tampoco es el sentir para nada de los compañeras y compañeros organizados y demás. Entonces, BDS, boicot, desinversión y sanción. Un piso mínimo de pronunciamiento, de acción, que puede ubicarse tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en el que compañeros de BDS, precisamente, también ya han compartido muchos listados de empresas que, de manera directa o indirecta, apoyan este tipo de acciones genocidas por parte del ente sionista de Israel. Entonces, BDS, boicot, desinversión y sanción. Muchas gracias.
Gracias, Víctor. Y ya para ir cerrando también las participaciones, preguntarte, Cristina, porque en esta declaración que tiene el Instituto Mora, este colectivo que ustedes tienen, en el punto 4 hablan sobre el cambio de la percepción global sobre Palestina. Y esta, digamos, esta puntualización que hace Víctor en torno al tema del genocidio, no solamente es esta cuestión que tiene que ver con las asimetrías que digamos, que se notan en este genocidio, también hay otras formas de entenderlo, también hay otras características que forman parte del genocidio y tú particularmente has estudiado también bastante este tipo de temas en tu trayectoria académica y preguntarte y hacerte también la invitación a un último comentario respecto a este tema que tocó Víctor, el tema del genocidio, el tema de las sanciones, el tema incluso hasta del complejo militar industrial, que es el que está detrás de todo este tipo de aspectos y de la política imperialista por parte de Estados Unidos que tiene detrás, y ahora queda mucho más claro eso, con lo que sucedió en Siria, intereses que tienen que ver con aspectos de geopolítica y particularmente de energía. Entonces, ¿cómo juntar todo este tipo de aspectos para cambiar la percepción global sobre Palestina? Sí, muchas gracias pues por esta pregunta. Mira, hace unas semanas cuando Enzo Traverso estuvo aquí en la UNAM justo para hablar sobre Gaza ante la historia, o sea, qué significa el genocidio de Gaza para los que estudiamos los procesos, digamos, del pasado reciente, él dijo una cosa muy importante, él señaló, la memoria colectiva, si no nos sirve para luchar, para prevenir, para combatir un genocidio, no nos sirva para nada, ¿no? Entonces, también un poco complementando lo que ya señaló Víctor, ¿no? O sea, que justo las investigaciones nos tienen que servir para tener argumentos para romper estos cercos informativos, pero también el cerco académico, que por ejemplo promueve hablar en el caso de Gaza de un conflicto entre Hamas e Israel y no de lo que es un genocidio en contra de la población civil en este territorio, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo creo que lo que estamos viendo actualmente en Oriente Medio es digamos, una profundización, digamos, de los conflictos de las últimas décadas, ¿no? También lo que estamos viendo y si lo analizamos también históricamente, es también ver la conexión, digamos, de Israel y del complejo militar industrial israelí con, digamos, los gobiernos represivos en diferentes países, digamos, del sur global, entre ellos, digamos, la vinculación, digamos, del ejército israelí y de los organismos de inteligencia israelí en su colaboración con las dictaduras militares en América Latina en la década de los 70 y 80, ¿no? O sea, yo como bien sabes, Aníbal, yo trabajo el caso de Centroamérica y ahí, digamos, Israel estuvo sumamente metido, por ejemplo, en el genocidio en Guatemala en contra de la población maya en el 80-81, cuando Estados Unidos, por una presión interna, respecto, digamos, a las violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en Guatemala en ese momento, dejaba de proporcionar armas a la dictadura, al ejército, digamos, guatemalteco, y los que se metieron ahí fueron, digamos, Taiwán y Israel, ¿no? Entonces, obviamente hay, digamos, como todas esas conexiones entre aparatos represivos, aparatos de inteligencia, digamos, los ejércitos, que justo buscan como que también controlar y vigilar los intentos de articulación entre movimientos populares en el mundo y especialmente en el sur global, ¿no? O sea, también en ese caso, digamos, en el caso de Israel y de la industria militar israelita, pues hay un interés geopolítico y político, obviamente, o sea, también su participación en Centroamérica tenía que ver con vínculos de solidaridad entre organizaciones palestinas, ¿no? La OLP y grupos de la izquierda centroamericana, pero también hay un interés ahí económico, ¿no? O sea, de vender armas en los países del sur global, armas que son relativamente barato comparados con armamento que se produce en los países del norte global y también, digamos, de vender, digamos, también
software y cuestiones así para vigilar, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil, a movimientos sociales en diferentes países, como el software de Pegasus, que también se ha utilizado, digamos, en México, que también se sabe que se ha utilizado en Colombia para vigilar, digamos, activistas y líderes, lideresas sociales de organizaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para complementar un poco lo que señalaron mis compañeros, luchar contra este genocidio es, por una parte, yo creo que un acto de humanidad, de solidaridad, digamos, con el sufrimiento de un pueblo, ¿no? Pero también es por nuestros propios intereses, porque si los poderes globales pueden hacer lo que quieran con un pueblo como el palestino, que tiene, digamos, representación en la ONU, que tiene vínculos internacionales, pues con más lo pueden hacer con otros grupos subalternos, sean los pueblos indígenas en Chiapas o en Guatemala o los mapuche o otros sectores que pues no tienen estas conexiones internacionales y en ese sentido pueden ser mucho más todavía víctimas. Y además, digamos, yo creo que también es importante defender nuestro derecho a la libertad de investigación y libertad de expresión en las universidades, o sea, de que podemos nombrar un genocidio como genocidio, que podemos hablar del sufrimiento de un pueblo y podemos cuestionar las políticas de un país como Israel, que digamos está ahí, digamos, atacando a otros pueblos, otros, digamos, estados, hablando de la autodefensa legítima, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí y tal vez pido a Octavio o Víctor anunciar un poco lo que vamos a estar el próximo año. Y Octavio, pedirte un último comentario y no podría dejar pasar de lado este tipo de aspectos que también mencionó Cristina. El caso de Guatemala también es una larga historia que tiene ahí con Israel y que bueno, hay varias investigaciones al respecto. Una de ellas es un artículo que lleva por título Guatemala y la creación del Estado de Israel. Hay una amplia historia y varias relaciones ahí entre estos dos estados. Octavio, un último comentario para ir cerrando ya esta entrevista. Sí, muchas gracias. Pues como comentaba mis compañeros, mi compañera, vamos a estar realizando el siguiente año diversas actividades. Vamos a intentar impulsar a espacios político-culturales, cineclubs, para que estudiantes, docentes y personas cercanas al Instituto Mora puedan acercarse a conocer y a discutir un poco más al respecto de lo que está sucediendo en Medio Oriente. También queremos impulsar la campaña para que podamos convertir el instituto en un espacio libre de apartheid. Estamos como en procesos de eso también, en función también de que las licitaciones a empresas como HP y de software ya no estén dentro del centro de investigación, ¿no? La idea es que estas licitaciones desaparezcan, no se renueven y que podamos conseguir que no se vuelvan a generar, ¿no? Igualmente, estamos al pendiente de una cita, una reunión con Rosaura Ruiz, la directora de CONACYT, con quien vamos a poder platicar más a fondo al respecto de la necesidad de romper relaciones académicas y bueno, y de licitación con empresas de Israel. Creo que las razones, mis compañeros ya las expusieron muy claramente del por qué es importante realizar esto como un mínimo necesario. Y pues bueno, invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales, también a que puedan compartir el pronunciamiento que hemos difundido en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, con las firmas de más de 400 personas de diferentes centros de investigación, pero también universidades, de otros espacios, para que esto se pueda seguir difundiendo y podamos tener mayor presión. En tanto que haya mayor presión pública, es que las instituciones van a poder de alguna manera no solo acceder, sino responder a un llamado que nosotros estamos haciendo de manera legítima, ética y frente a un genocidio que no se puede seguir, no se puede seguir solventando, ¿no? Solo recordar que México es el primer socio comercial de Israel acá en América Latina, ¿no? Y que el BDS, que es una ruptura académica que estamos planteando, es el mínimo, ¿no? Pero lo ideal es que no haya relaciones con Israel ni siquiera a nivel de gobierno, ¿no? Apenas se declaró el gobierno como un
bueno, que está apoyando las investigaciones contra el genocidio en Palestina por Israel, pero creemos que está bien, ¿no? Enunciativamente, pero es importante acciones, ¿no? Acciones que eviten que esto se siga reproduciendo. Entonces, pues bueno, esa es la invitación. No sé si mis compañeras y compañeros quieran agregar algo más. Y de nuestra parte, pues agradecer mucho el espacio. Víctor y también Cristina por esta entrevista. Esperamos pues seguir de cerca también este tipo de aspectos, este tipo de acciones que ustedes hacen, porque son justamente relevantes para romper el cerco mediático que hay en torno al genocidio existente contra los palestinos. Les agradecemos y les deseamos un excelente día. Hasta luego. Chao. Y pasando ahora a este mismo tema, tenemos preparado ahí un video de la presentación que hicieron ayer de este pronunciamiento en CONACYT. Vamos a verlo. Para solicitar de CONACYT la ruptura de relaciones académicas con instituciones de Israel. Voy a empezar a dar inicio de este pronunciamiento. Con ocupación no hay educación. Ciudad de México, 19 de septiembre de 2024. Directora de CONACYT, Rosaura Ruiz, a los directores y directoras de los centros públicos de investigación. El genocidio contra los y las palestinos ocurre en un contexto mundial de creciente islamofobia, una forma de racismo que discrimina a todo aquel que se percibe como musulmán o árabe. Según cifras oficiales, este genocidio ha terminado con la vida de más de 40.000 personas en Gaza, de las cuales más de 15.000 son niños y niñas, y además aproximadamente 21.000 niños y niñas se encuentran extraviadas o extraviados. También ha supuesto la violencia de los colonos israelíes en contra de las y los palestinas de Cisjordania, con un saldo de cientos de muertos. Este genocidio, orientado a destruir todas las expresiones de civilización palestina, se traduce también en un escolasticidio que busca hacer desaparecer todo lo relacionado con la cultura e historia de Palestina. De acuerdo con un informe de la ONU de abril del 2024, las 12 universidades de Gaza han sido bombardeadas y destruidas por el ejército israelí, al menos parcialmente. 90.000 estudiantes universitarias tuvieron que suspender sus estudios y es dudoso que los puedan retomar en un futuro próximo. Durante las operaciones militares del ejército israelí, 5.479 estudiantes universitarios, 261 maestros y maestras y 95 profesores y profesoras universitarios han sido asesinados y asesinadas. 7.819 estudiantes y 756 maestros y maestras heridas. La guerra en contra de la educación ha afectado también los colegios. Unos 280 colegios estatales y 65 escuelas administradas por la ONU y la UNRWA han sido destruidas. Otras sirven de refugios para familias palestinas desplazadas. En síntesis, de acuerdo con los informes de la ONU, un 80% de las instancias educativas han sido destruidas y más de 625.000 estudiantes no tienen acceso a la educación. El bombardeo y la destrucción de bibliotecas, archivos, centros culturales, museos, 227 mezquitas, 3 iglesias, cementerios, además del robo de piezas arqueológicas por soldados israelíes, evidencia la sistematicidad con la cual el Estado israelí busca erradicar el legado cultural, la historia y la memoria de las y los palestinas. La violencia perpetrada por el Estado de Israel no solo está dirigida a matar y desplazar a los palestinas y palestinos,